Hola, gracias por acompañarme en este video. Cuando se habla de la creación de la humanidad, por lo general se viene a la mente la idea de un dios en género masculino como creador de todo. Pero para los sumerios no era así. Namu fue la diosa madre sumeria que dio luz a los dioses. A pesar de su papel extremadamente importante, gran parte de su historia está envuelta en misterio. Se sabe muy poco sobre Namu, que pertenece a la generación más antigua de deidades mesopotámicas y está asociada con el panteón de Eridu. Es conocida principalmente por su papel en la cosmogonía de los primeros mesopotámicos y a su importancia en la magia, que se limita a los textos escritos en sumerio. De hecho, la estatuilla que presento en la portada de este video es la que se utiliza en todas partes para relacionar a Namu, pero no hay indicios de la iconografía de esta deidad, por lo que esta estatuilla puede servir para reforzar la idea de los reptilianos, mas no se ha comprobado que sea realmente de Namu. ¿Y quién podría poner en tela de juicio a los reptilianos después de todo tras ver esta figurilla? Los vestigios, como siempre lo he dicho, apuntan a que en la Tierra habitó no una, sino una gran variedad de especies que no son terrestres. Pero lo relevante aquí es el hecho de que tal como se ha hecho con otros personajes de la mitología o de los relatos bíblicos o históricos, la presencia de la energía femenina como verdadera creadora, como una fuerza magnánima, se ha tratado de mantener oculta, insignificante. En casos como los de Namu o Nama, como también se le conoce, poco rastreables. ¿Por qué? ¿A qué le temen los que controlan la historia de la humanidad? Hay cosas muy interesantes sobre esta diosa. Por ejemplo, en el poema sumerio de Enki y Nima, Namu se llama la madre original que dio a luz a los dioses del universo. Allí claramente se le da un estatus creador en la cosmogonía mesopotámica. Más tarde, en particular en los textos acadios, Namu pierde importancia y solo rara vez se le menciona. Aparte de las pocas menciones de Namu en otros textos mitológicos y literarios sobre otros dioses, ninguna mitología de esta antigua diosa ha sobrevivido al paso de los siglos. La cosmogonía mesopotámica es sumamente importante y para entender por qué esta diosa desapareció, tenemos que irnos al Génesis. He tenido la oportunidad de estudiar textos antiguos y hay datos muy curiosos que vale la pena mencionar. Parece que las historias del Génesis vinieron del mismo lugar, una civilización mucho, pero mucho más antigua que la judía, y me refiero a la de Sumer, más tarde conocida como Babilonia. Los judíos se creían descendientes de Abraham, quien después de una serie de vagabundeos finalmente se trasladó a lo que sería el hogar de Israel, de acuerdo al Génesis 11:31, y fue uno de los muchos estados de la ciudad que conformaron el país de Sumer, llamado por muchos eruditos la primera civilización avanzada del mundo. Los sumerios, como sabes, inventaron, entre otras cosas, los templos piramidales llamados zigurats, la rueda y tal vez lo más importante para nuestros propósitos, la escritura. Una de las cosas sobre las que les gustaba escribir, naturalmente, eran las actividades de sus dioses y diosas. Los primeros cuentos escritos de la creación fueron registrados por los sumerios y de acuerdo a ellos, ¿quién creó al universo? Pues una diosa, Namu, la madre de todas las cosas, diosa del mar primordial. Creó los cielos y la tierra de su propio cuerpo mucho antes de que Yahvé hubiera sido escuchado. Miles de años antes. De hecho, esta civilización data de alrededor de 3500 años antes de Cristo. Para comparar, se dice que el padre Abraham vivió alrededor del 1800 antes de Cristo, alrededor de la época en que Sumer fue tomada por Babilonia. Sin embargo,
Los estudiosos debaten la autenticidad de este cuento. Algunos dicen que en lugar de un patriarca legendario, Abraham fue una ficción literaria creada por sacerdotes judíos mientras la nación de Judá, al sur de Israel, estaba exiliada en Babilonia, por allí de los siglos 5 y 6 a.C. Si el pueblo judío descendió de un hombre sumerio, como afirma el Génesis, o simplemente robaron los cuentos antiguos de Babilonia que incluían los de Sumer, mientras estaban exiliados en ese territorio, hay una clara conexión entre Israel y Sumer. Esto sin duda explica la razón por la que todas las historias principales de la historia judía antes del comienzo de la historia de Abraham en Génesis 11 son casi idénticas a los cuentos sumerios. Sin embargo, hay una diferencia muy importante entre la versión judía, que más tarde se convertiría en cristiana, de estas historias y las de la cultura sumeria mucho más antigua. En la creación bíblica, el género del creador del cielo y la tierra ha sido cambiado de mujer a hombre y la diosa se borró de la historia completamente. Hoy en día, la idea incluso entre las diferentes religiones es la de un creador, aunque aquí en la tierra sea el género femenino quien se encargue de llevar el proceso completo de gestación. Eso es muy curioso. Pero no es un caso aislado. Para quienes se han interesado por los textos, el Yahvé de los israelitas no fue el primer Dios del cielo en usurpar la posición de Namu. Alrededor del mismo siglo en que Abraham supuestamente se fue de la ciudad, ya sea antes, durante o después, depende de qué estimación académica de su siglo sea correcta, la ciudad-estado de Babilonia se hizo cargo de Sumer, bajo la influencia mucho más patriarcal del imperio babilónico. Así, la diosa creadora perdió su posición ante el dios del cielo, Marduk. Los babilonios establecieron que fue Marduk quien creó los cielos y la tierra asesinando a Tiamat, nombre babilónico de Namu, y formando el universo a partir de su cuerpo. Tiamat se resistiría. Narra la historia de cómo Tiamat, diosa del mar primordial y fuente de todas las cosas, creó monstruos demoníacos para luchar contra el dios héroe Marduk, y de cómo Marduk la derrotó, convirtiéndose en rey de los dioses y creando el cielo y la tierra de su propio cuerpo. Esto se puede encontrar en los textos del Enuma Elish, que es un poema babilónico. Eventualmente, cuando los sacerdotes de Judá reescribieron el cuento, la diosa desaparecería por completo de la narración. Bueno, casi. Aún se puede rastrear por la lingüística, porque cuando Dios se cierne sobre lo profundo, en la escena inicial del Génesis, capítulo 1, versículo 2, la palabra Istehom, que significa las profundidades, el abismo, y lingüísticamente la forma semítica de Tiamat, es el nombre babilónico de diosa. Con el tiempo, Namu sería olvidada, pero ahora, gracias a los arqueólogos podemos recordar a la diosa que vino antes del cielo y la tierra, antes de que los dioses del cielo ascendieran al trono de la historia, antes incluso de la Biblia, antes de que alguien reescribiera los acontecimientos. Hay muchas verdades ocultas aún, y lo de menos es saber a ciencia cierta si la representación que algunos establecen como la de Namu es la real o no. Lo cierto es que por allí, en los anales de la historia o de los vestigios, sigue escondida una diosa que espera reclamar su puesto nuevamente. Si te interesa la historia de estas deidades, puedes leer el Génesis. Te aseguro que si lo relacionas con textos babilónicos y sumerios, encontrarás coincidencias fascinantes. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.